batallas en el alma. Muchos pierden la salvación y muchos han perdido la salvación, porque las batallas que han llevado en el alma no la han llevado y las han puesto en las manos del Señor. Amén. Tenemos batalla y la palabra de Dios nos enseña claramente. Cada familia tiene una batalla diferente. Cada persona tiene una batalla diferente. Por eso el Señor dijo en su palabra y nos enseña: tomad cada uno su cruz y sígame. Cada uno debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. Y estas batallas y esas condiciones de vida que cada uno de nosotros vamos a vivir son totalmente diferentes, pero en manos de Dios todo es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él, y solo por fe, llevando esas batallas, vamos a saber que vamos a poder sobrevivir a todas esas condiciones. Amén. Vamos pues, mis amados, a la palabra y miremos qué nos dice la palabra en Génesis capítulo 25 versículo 22. Génesis capítulo 25 versículo 22. Y pongámonos en pie por reverencia al Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones. El Espíritu Santo que es el que nos habla. El Espíritu Santo que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana nos redarguya. Amén. Dice la palabra: los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Voy a leer un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Versículo 24 del capítulo 25. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Aleluya. Aquí en esta palabra, mis amados, nos enseña la palabra que cuando Rebeca desde el vientre llevaba a sus hijos, estos hijos luchaban, pero luchaban de tal manera que nos dice la palabra: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Ella no entendía por qué en el vientre, las mujeres cuando el hijo se mueve en su vientre, pues son las que saben definitivamente qué es lo que se siente, ¿no? Pero dice Rebeca: y fue a consultar a Jehová. Ella se preocupaba por la manera en que los hijos se movían en su vientre. Amén. Y nos enseña cómo Esaú y Jacob
fueron personas totalmente diferentes. Por eso hoy en este lugar hay personas que han escogido estar aquí, servirle a Dios y creerle a Dios. Así como Jacob luchó por esa bendición, así como Jacob se apoderó de esa bendición, usted y yo nos hemos apoderado de esa bendición. Y por eso estamos en este lugar, alabándole, honrándole, glorificándole. Amén. Pero también hay muchos Esaú que despreciaron la bendición, que tuvieron en poco la palabra de Dios. Y si seguimos mirando a la luz de las Escrituras, nos enseña que en el vientre de Rebeca habían ¿qué? Dos naciones. Tú has sido llamado como sacerdote, como mujer virtuosa, que vas a llevar a tu familia a los pies de Cristo. Que es necesario que se ore por aquel que en nuestra familia todavía no ha conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvo y repito, esta palabra no es una palabra emocionalista, esta palabra es una palabra a la conciencia. Y tu conciencia te está preguntando y te está hablando: ¿cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? ¿Cuánto llevamos orando por nuestros seres queridos? Este manual de vida nos está hablando y nos está enseñando, cuando conocemos la palabra de Dios, qué debemos hacer. Amén. Con todo y eso, cuando miramos la vida de Esaú y Jacob, hubieron tremendas batallas en el alma, pero esas batallas que tuvieron ellos fue por su forma de vida que cada uno de ellos llevaron. Amén. Vemos la vida de Esaú. Dice la palabra de Dios que Esaú era un hombre de caza, es decir, que cazaba animales, que salía al campo a cazar y pocas veces se veía en su casa. Él iba a Canaán, él iba a otros lugares, pero el que él fuera a otros sitios, lo tremendo era a qué iba. Él iba a buscar mujeres, en las cuales nos enseña la palabra que de la tribu de Canaán, de los cananistas, tuvo dos mujeres, mientras que Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, un hombre temeroso de Dios, un hombre que entendía los propósitos de Dios, pero que no había sido el primogénito y sabía que tenía que luchar por esa bendición. Amén. Sabía que tenía que apoderarse de esa bendición, y Dios ya lo tenía establecido, porque Él es el que escudriña los corazones. Él es el que sabe nuestro andar, es el que conoce nuestro caminar. Y Jacob se apoderó de esta bendición, porque nos enseña la palabra de Dios. Definitivamente que Esaú fue y se juntó con mujeres paganas, mujeres de Canaán. ¿Y quién era Canaán? ¿Cuál era la descendencia de Canaán? Canaán, uno de los hijos de ¿quién?
de Noé. Uno de los hijos de Noé, que al parecer, cuando él se emborrachó y estaba desnudo, al parecer, dicen los estudiosos, que esa situación lo llevó a querer hacer algo indebido. Y si discernimos la palabra, no te van a condenar a ti porque entras a un lugar, ves a alguien desnudo y tú ni siquiera lo sabías. Ni siquiera sabías quién había allí. Pero algo tuvo que suceder, algo tuvo que pasar para que Noé maldijera a Canaán. Amén. Algo pasó. Y esa nación hoy en día ha sido tremendo rival de Israel. Tremendo. ¿Por qué? Batallas en el alma que había en la figura de Canaán, que había en su alma, que había en sus pensamientos, que había en su andar, que había en su caminar, para que hiciera eso y llevara la maldición. Dice la palabra que la maldición no será sin causa, como el gorrión en su vagar. La maldición tendrá consecuencias y podemos ver las consecuencias. Y Esaú, conociendo las cosas y los propósitos de Dios, los echó en poco. Muchos han conocido la palabra y en poco la están viviendo. Dice la palabra de Dios que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, y un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Es el Espíritu Santo el que está hablando en nuestras vidas. Amén. Entonces Esaú se fue alejando cada vez más de Dios, se fue alejando cada vez más de la bendición, porque a él le correspondía la bendición si la palabra nos enseña que era el primogénito, pero la vendió por un plato de lentejas. Amén. La vendió. Y la bendición no era que tuviera riquezas o mucho poder o dinero. No, la bendición es espiritual. Porque si a eso vamos, Esaú tuvo mucho ganado, Esaú tuvo muchos bienes, Esaú nunca le faltó nada. Cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto y llegó a donde estaba Edom, Edom es Esaú, la descendencia de Esaú es Edom, y cuando ellos fueron a pasar por ese lugar, el Señor les dijo: no les permitiré ni siquiera la planta de tus pies de ese lugar, porque ellos son tus hermanos, ellos son Edom, ellos son Esaú. Y él tuvo bendiciones materiales, pero las bendiciones espirituales nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Quién se apoderó de esas bendiciones espirituales? Se apoderó Jacob. Jacob, que le creyó a Dios. Jacob, que en su caminar entendió que la bendición sacerdotal estaba para aquellas personas que le han creído a Dios, para aquellas personas que han querido verdaderamente servirle a Dios. Amén. Y dice la palabra en Génesis 27:41. Nos enseña la palabra que
aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. ¿Qué había en el corazón de Esaú para determinar esta palabra? Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Vemos cómo Esaú se dejó minar su alma. Vemos cómo Esaú no fue capaz definitivamente de descontaminar su alma. Se juntó con mujeres paganas, en las cuales Rebeca dijo: tengo fastidio de aquellas mujeres. La palabra no nos especifica de qué manera dice que tenía fastidio, pero podemos entender que definitivamente cuando nosotros nos juntamos con gente pagana, y hablo paganas aquellos que definitivamente rompen tu comunión con Dios. Amén. Porque que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Que eso era lo que le pasaba a Esaú. Esaú definitivamente rompió la comunión con el Señor. Quizás hasta nunca la tuvo, porque nunca la entendió. Pero vemos cómo Esaú perdió la bendición. Y Rebeca dijo: tengo fastidio de mi alma por aquellas mujeres en las cuales él había tomado, porque la descendencia había de cambiar, porque la descendencia de ellos había de estar definitivamente con una forma, un ADN totalmente diferente, en el cual no iba a estar la bendición de Dios. Y miremos Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Y dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú su hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Aram. Fue Jacob a buscar la descendencia de la parentela de ellos, para que esta genética, este ADN en el cual habían sido formados, porque Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y en ti serán benditas todas las naciones. Pero la nación de Israel debía de conservar sus condiciones para que esa bendición llegara. Y el único que la conservó fue Jacob. Y podemos ver cómo Jacob fue a donde su tío Labán, y allí definitivamente vemos cómo Dios fue tratando con Jacob. Y aunque Jacob tenía batallas en su alma, Jacob tenía grandes batallas, tuvo demasiadas batallas, pero nunca se apartó de Dios. Tú conoces el Evangelio, tú conoces del Señor, y aquí pueden haber ciertas condiciones y ciertas situaciones que vivimos, y esas son batallas en el alma. Muchas veces hay pleitos en el hogar, muchas veces hay pleitos entre parejas, muchas veces hay condiciones que te quieren sacar.
y esas batallas que a diario muchas personas viven. Pero ven de rodillas, humíllate en la presencia de Dios para que esas batallas que vivimos en nuestra alma no nos coja ventaja. Amén. Porque si esa batalla nos coge ventaja, definitivamente pasará lo que pasó con Canaán, pasará lo que pasó con Esaú y muchos más ejemplos bíblicos que hay. Amén. Y nos sigue enseñando y nos sigue diciendo la palabra. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob, a aquel lugar donde llegó, y todos conocemos la historia, y no voy a profundizar esto porque muchos sabemos que él fue engañado. Amén. Él fue engañado, como nos enseña la palabra, porque definitivamente en ese lugar habían unas condiciones, que la mayor debía de casarse primero antes que la menor, y ellos bajo esas condiciones le presentaron primero ¿a quién? A Lea. Amén. A Lea. Raquel era la menor, Lea era la mayor, y quizás en ese tiempo usaban un velo, las mujeres usaban un velo, y tal vez las habitaciones estaban oscuras, no lo sé, pero sabemos que él se acostó fue con quién, con Lea, y había trabajado 7 años por Raquel, y seguía teniendo esas batallas porque estaba frente a alguien en el cual él nunca se imaginó, pero él siguió luchando. Él dijo: trabajaré 7 años más. ¿Por qué? Por esa bendición que yo quiero. Amén. Y con luchas en su alma, él supo qué hacer. Y vemos definitivamente como Dios nunca se apartó de Jacob, porque cuando él iba camino a Labán, dice la palabra de Dios y nos enseña que él tuvo un sueño, y era Dios que estaba con él. Veía ángeles bajaban y ángeles subían, ángeles bajaban y ángeles subían. Cuando tú y yo tengamos batallas en el alma, oremos y pidámosle al Señor que definitivamente qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Muchas veces tenemos situaciones que no sabemos qué hacer, pero Dios sí nos va a mostrar el camino. El Espíritu Santo sí nos va a guiar, el Espíritu Santo sí nos va a direccionar. Y dentro de los propósitos de Dios, Jacob habiéndose acostado con Lea, vinieron ¿qué? Los hijos. Y vemos definitivamente el primer hijo que tuvo Jacob. ¿Quién fue el primer hijo? ¿Me recuerdan? Rubén. Amén. Miremos la palabra en Génesis capítulo 31, ahí más adelantico. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Rubén. Amén. Y es increíble
porque las dos hermanas, Raquel y Lea, como hermanas contendían. ¿Sí? Raquel porque no podía tener hijos, y Lea, Dios sí le consiguió tener hijos, y entre ellas se envidiaban, entre ellas discutían, entre ellas se menospreciaban, y Lea se sentía menospreciada. Y Dios, que conoce los corazones, Dios que escudriña, veía cómo Lea era menospreciada, y es la palabra la que nos enseña y nos dice que le permitió que concebir un hijo. Y el primer hijo fue ¿quién? Rubén. Y entre familia habían batallas, entre familia habían problemas, entre familia la palabra de Dios nos enseña qué acontecía, qué sucedía, porque podemos ver quién fue Rubén, y parece ser que Rubén también fue contaminado bajo esas condiciones en que Rubén nació. Y esas condiciones en que Rubén nació lo llevaron también a tener batallas en el alma. Y vemos cómo nos enseña la palabra de Dios que Rubén le falló a la familia, Rubén le falló a su padre, porque siendo el primogénito, se acostó con Bilha. ¿Quién era Bilha? La concubina. Amén. Y allí Rubén perdió la primogenitura. No le fue permitida la progenitura. ¿Por qué? Porque falló. Y esto nos enseña, y esto es una palabra de Dios para enseñarnos a nosotros, que nosotros tenemos el manual de vida para direccionar nuestras vidas, para corregir nuestros errores, porque a través de Jesucristo, a través del Cordero inmolado y preparado antes de la fundación del mundo, Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo aquello que definitivamente nosotros le fallamos a Dios, porque fallamos a Dios una y otra vez, amén. Y vemos cómo Rubén le falló a Dios, Rubén le falló a su padre, Rubén le falló a su familia, porque tenía que acostarse con Bilha cuando no era permitido. Perdió su progenitura. Y esta palabra es para aprender de ella, es para entender que el Señor nos está dando un mensaje. ¿Qué pasará con nuestra vida? Porque dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y miremos qué nos dice la palabra con el segundo hijo de Lea. Sigue diciendo la palabra: porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Amén. Llamó su nombre Simeón. Dios bendecía a Lea con los hijos, pero en esas contiendas con su hermana, y en ese desprecio y en esas condiciones de vida, y en esas batallas en el alma,
los hijos iban siendo afectados, los hijos iban llevando esta contaminación, esa transferencia de espíritus que se tiene cuando en nuestro diario vivir tomamos malas decisiones. Cuando una pareja engaña a otra y hay adulterio, hay transferencia de espíritus, porque nosotros no sabemos esa persona genéticamente, generacionalmente, con quién más se acostó, de dónde viene, qué vida ha llevado, cuál es la situación que ha vivido, y la carne nos ha llevado a contaminarnos, a enredarnos, a hacer algo indebido, y esas consecuencias las vemos con el tiempo. Por eso podemos comprender y entender lo que pasó en esta familia. Muchas veces hay personas que no han podido crecer espiritualmente porque hay transferencia de espíritus, porque hicieron lo malo, lo indebido, pero no han ido de rodillas, humillándose en la presencia de Dios, con corazón contrito y humillado, para que Dios borre este pecado, para que el Espíritu Santo pueda habitar en esta vida, para que el Espíritu Santo sea el que guíe, el que direccione nuestras vidas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Fallamos una y otra vez, una y otra vez. Vivimos lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Y cuando hay transferencia de espíritus, las personas se estancan espiritualmente, las personas no pueden avanzar. Pero la palabra también nos enseña que el cordero inmolado y preparado antes de la fundación del mundo es el que nos descontamina, es el que nos libra de las maldiciones, es el que nos libra de esas transferencias. Pero si le creemos y por fe nos levantamos y por fe actuamos, cuando aquí en la iglesia hay liberación, no se la pierda. Aleluya. No se la pierda, mi amado hermano, porque si nuestro andar, si nuestro peregrinar es fallando una y otra vez en la presencia de Dios, examinemos nuestra vida y pensemos qué pasa con nuestra vida, qué está pasando, por qué la estamos viviendo de esta manera, por qué bajo estas condiciones, por qué espiritualmente no podemos crecer, por qué nos despertamos a las 4 de la mañana y no podemos ponernos de rodillas, no podemos orar, no podemos clamar, no podemos decir: Padre, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué te estoy fallando? Mira a mi familia, mira a mi padre, mira a mi madre, mira a mis hermanos, mira las contiendas, mira los pleitos, mira las condiciones de vida que arrastran a muchos. ¿Qué está pasando? No dejes de orar, porque nunca será en vano. Jamás será en vano orar, jamás será en vano clamar. Dios está llenando un vaso tus oraciones, y cuando sea el momento, como agua viva, la va a derramar, para que ese proceso que cada uno estamos viviendo sea cambiado y la presencia del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas pueda cambiarnos. Dele la gloria al que vive para siempre. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sigue diciendo la palabra:
y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y ahora esta vez dijo: se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Miremos qué pasó con Leví y Simeón, hijos de Lea. Segundo y tercer hijos de Lea. ¿Qué pasó con ellos? Y vamos a la palabra de Dios que nos dice Génesis capítulo 34. Aquí la palabra de Dios nos enseña cómo en Leví y en Simeón predominaba lo que es la rebelión, el odio y la violencia. Rebelión, odio y violencia. ¿Cuántas personas bajo este diario vivir no pueden acercarse a Dios? Y no pueden acercarse porque definitivamente su corazón no ha sido sanado. Y Leví y Simeón, miremos lo que hicieron. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 24. Salió Dina, a hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. La vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entendemos qué pasó con la hermana de ellos, comprendemos esa situación, pero habían de tomar ellos venganza ante todo lo que hicieron. Habían ellos de hacer lo que hicieron. Tenían ellos la potestad de hacer lo que hicieron. Definitivamente, ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Qué había en su alma? Había agujeros, batallas que no habían superado. Y en las primeras condiciones en las cuales deberían de entender que eran de gran bendición, no lo entendieron. Y miremos qué pasó con ellos. Dice el versículo 7: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Amor habló con ellos. Bueno, avanzando un poco más, definitivamente, mire la decisión que ellos tomaron en el versículo 25, capítulo 34, versículo 25. Dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Tomaron su espada, fueron a la tierra de Siquem, y a todo varón que habitaba allí en ese lugar lo mataron a espada. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el corazón de una persona para matar a filo de espada y hacer lo que hicieron Simeón y Leví? ¿Qué situación había en ellos para que esa situación, rebelión, odio, violencia, venganza,
El Señor en esta mañana nos quiere hablar para que examinemos nuestro corazón. Hay resentimiento, hay amargura, hay falta de perdón. Tal vez todavía reñimos en casa, tal vez todavía nos enojamos en casa. Quizás tenemos contienda, pleitos, disensiones que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la lucha que tenemos a diario? Porque si no sanamos esa área del alma, como nunca hasta ese momento lo hicieron Simeón y Leví, miren la decisión que ellos tomaron. Fueron a la ciudad de Siquén y mataron a todo varón a filo de espada. Ellos dos solos mataron. ¿Qué decisiones los llevaron en su alma, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus emociones, a vivir y a hacer lo que hicieron? Amén. Amén. Pongamos un momento de pie, mis amados hermanos, por favor, un momento de pie. El Espíritu Santo en esta mañana nos está hablando, porque cada día más vamos a tener momentos más difíciles, más dificultosos, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a obrar conforme a la sanidad de tu alma, es decir, conforme a la sanidad en tus pensamientos, conforme a tus decisiones. Si actuamos por emociones, si somos emocionalistas y hacemos lo indebido, de esta misma manera vamos a tomar decisiones. Y si Mateo 24 nos habla de que vendrán pestes, pestilencias, que ya los estamos viendo, en algunas partes del mundo habrá persecución, y cada vez más la maldad se multiplica día a día, y esas batallas nosotros, nuestra alma no la sanamos, vamos a tomar malas decisiones. Podemos tomar asiento, mis amados. Malas decisiones, malas decisiones, como nos enseña la palabra que ha pasado con estos hombres. Porque es tremendo que todos, absolutamente todos, participaron de esta situación. Todos mataron a filo de espada, pero mire lo que siguió pasando. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ahí predomina la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que predominó allí, para que Jacob no fuera atacado, para que Jacob no fuera destruido. La misericordia de Dios ha abundado en nuestras vidas. La misericordia de Dios ha permitido que nuestras familias, que nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo.
Él es el amor y la misericordia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos. Definitivamente la salvación es por fe. Y si la salvación siendo por fe hacemos caso omiso, ¿qué tal si tuviéramos que pagar por ella? Amén. Esto sería tremendo. Y si seguimos mirando a la luz de la palabra, el cuarto hijo de Lea, que nos habla la palabra en Génesis capítulo 29, versículo 35. Génesis 29, capítulo 29, versículo 35, dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó hasta allí de dar a luz Lea. Y Judá, que fue la descendencia en el cual Dios permitió que viniera el rey David, y que aún con todo lo que hizo Salomón, viniera el Salvador por su misericordia, porque vemos el amor, la magnitud del amor de Dios, la misericordia de Dios tan inmensa, bajo ese plan establecido para dar salvación, para darnos vida, aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, aún con nuestras condiciones. Porque si vemos qué pasó con Judá, la palabra nos enseña que tampoco Judá se escapó de la problemática, tampoco Judá pudo enderezar su camino. Cuando José fue vendido para Egipto, ahí estaba Judá, y fue partícipe de que su hermano fuera vendido, fue partícipe de todo lo que aconteció, porque ninguno fue capaz de pararse firme y decir: no hagamos esto o no hagamos aquellos. ¿Cuántas familias viven en riñas, viven en pleitos, viven en contienda, y nadie es capaz de decir: Padre, mira lo que está pasando, Señor, mira lo que está sucediendo, yo voy a interceder en oración, en ayuno, en clamor, para que sea Dios obrando y deteniendo todas esas condiciones que han llevado a unas familias, enteras familias, entre hermanos peleándose, entre hermanos riñendo. ¿Por qué sucede esto? Agujeros en el alma, condiciones en las cuales el alma no le ha entregado a Dios, no le ha entregado todo su ser a Dios. Razón tiene el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo, después de haber perseguido la iglesia y después de haberse convertido a los caminos de Dios, el Espíritu Santo lo tomó de gran manera y de gran forma, que esta palabra en el Nuevo Testamento, el que más escribió, el que más le habló,
el Espíritu Santo fue al apóstol Pablo y él conocía toda la problemática, todo lo que hay en el alma de cada persona, de cada ser. Tanto que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entendía que del ser humano la carne no se quiere someter. Él entendía y él decía que los miembros que hay en mi cuerpo, las manos, los ojos, el escuchar, el andar, estos miembros que hay en mi cuerpo se quieren apoderar para hacer lo malo, para hacer lo indebido. Y era una ley en el cuerpo a partir de los miembros. Y había otra ley que Dios había establecido y que ha establecido para quienes hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Hay una ley, que es la ley que hay en mi mente, cuando dice el Señor en su palabra que el ministerio de Jesucristo ha sido grabado en las tablas del corazón de carne. ¿Cómo así? Que si Moisés, cuando subió al monte Sinaí, los 10 mandamientos fueron grabados en las tablas de piedra, hoy a través de Jesucristo esos mandamientos han sido grabados en las tablas del corazón de carne. Amén. En las tablas del corazón de carne. Pero ¿qué hace que nuestra vida sea victoriosa? Es que vamos a permitir que predomine. ¿Qué vamos a permitir que esté por encima? ¿La ley de Dios establecida en nuestra mente o la ley que hay en mis miembros que me obligan a hacer lo malo, lo indebido, lo que no le agrada a Dios? ¿Cuál ley está predominando en nuestra vida? ¿La ley que hay en la carne o la ley que hay en mi mente, que es la ley del Espíritu de Dios? Y si esta ley predomina, la carne será doblegada. Y si esta ley predomina, la carne no podrá levantarse. Pero si nosotros permitimos que los miembros que hay en nuestro cuerpo se levanten, entonces va a predominar la ley de la carne, se va a levantar. Y las batallas en el alma no las vamos a poder sobrellevar. ¿Por qué razón? Porque no le damos la importancia de lo que dice la palabra de Dios, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es en oración, es en clamor, es en súplica que el espíritu crece, que la mente, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro ser puede estar por encima de las obras de la carne, porque las obras de la carne quieren aplacar el espíritu, pero si el espíritu gobierna, la carne será aplacada. Amén. Y podemos ver esas luchas tan tremendas que hubieron en aquella familia, en aquel tiempo, y podemos ver cómo Judá participó de que vendieran a su hermano, cómo Judá participó
de lo que pasó en Siquén. Se robaron todo, se llevaron todo, y ahí estuvo también ¿quién? Judá. Pero el amor y la misericordia de Dios siempre ha permanecido. El amor y la misericordia de Dios siempre ha estado allí para levantarnos, para darnos una oportunidad, para que nos levantemos, para que clamemos, para que busquemos la dirección del Espíritu Santo, la dirección que definitivamente Dios nos trae. Y quiero que miremos, se nos ha ido el tiempo, pero quiero que miremos, son 12 hijos, y vamos a ver qué pasó con la tribu de Dan. Amén. Y son 12 hijos, pero cada uno de ellos tiene su historia, pero cada uno de ellos definitivamente tenía batallas en el alma, y tremendas batallas habían en su alma, batallas que afectaron su vida, batallas que afectaron su vivir, batallas que los llevaron a que las condiciones de vida que ellos llevaban, en algunos fue terrible, fue terrible. Muchos conocemos el Evangelio y tenemos batallas. Para unos más fácil que para otros. Para quienes permiten que el Espíritu Santo, que la ley de Dios esté por encima, esas batallas serán victoriosas. Pero para quienes permiten que predomine la carne, será tremendo, y hasta podrán llegar a perder la salvación. Miremos qué pasó con la tribu de Dan. Dice la palabra de Dios: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, envidia de su propia hermana, y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, la cual dijo Raquel: dame hijos o si no me muero. Una palabra de maldición, una palabra de maldición anteimpuesta que se cumplió, porque cuando ella dio a luz a Benjamín, tuvo problemas en el parto, y Benjamín nació, pero ella murió. Ella murió. Ella llevaba una maldición anteimpuesta por ella misma. Tenemos que tener cuidado con nuestro hablar. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos, qué palabras hablamos y qué palabras decimos, porque esas palabras nos pueden a nosotros cobrar factura. A Raquel le cobró factura. Amén. Y dice la palabra: y dijo Jacob, se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha. Tenía tanta envidia, que le entregó a Jacob a su sierva, y le dijo: llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Es como una madre de alquiler. Se le entregó a Jacob, ¿para qué? Para tener hijos. Y miremos qué pasó con Dan. Así le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Esto es tremendo. Miremos Génesis capítulo 30. 30, bueno,
30:11, capítulo. Y díjole a vino la aventura y llamó su nombre, versículo 6. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Esto es tremendo, nosotros ver cómo definitivamente Dan, la tribu de Dan, y esto es curioso, no sé si alguien lo ha estudiado o alguien lo ha mirado, pero la tribu de Dan definitivamente, cuando la palabra de Dios en Apocalipsis habla de las 12 tribus de Israel, en Apocalipsis, Dan no aparece. La tribu de Dan fue excluida. Fue tantas las condiciones de vida que llevaron la tribu de Dan. Y es una historia larga de verdad, que el tiempo no nos ayuda, pero definitivamente Dan no aparece en las 12 tribus de Israel en Apocalipsis. Fueron excluidas. Y a cambio de la tribu de Dan, el que aparece, ¿saben quién es? ¿Quién sabe quién aparece? Porque en los 144,000 sellados, en los 144,000 sellados de la tribu de Israel no aparece Dan, fue excluido, y a cambio aparece la tribu de Manases. ¿Quién era Manases? El nieto de Jacob, hijo de José. Tomó la parte que le correspondía a Adán. Por toda la retreta y todo lo que pasó entre estas dos hermanas, la vida que llevaban y la lucha que tenían en sus almas, y no esperando la voluntad de Dios. Y bajo esas condiciones, la tribu de Dan no aparece. Muchas familias, muchos hogares, muchas vidas. Oh Señor. Oremos para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Luchemos por esa salvación, porque así como la tribu de Dan fue excluida, familias, muchos han conocido de Dios y hoy no están. Hoy no vuelven a la iglesia, se han alejado. Y no sabemos qué pase. Y muchos se fueron, se alejaron. La muerte los sorprendió. O muchos están en la iglesia, pero dan mal testimonio. Y dice la palabra de Dios que el Señor es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y Él espera, y Él espera, y Él espera a que retomemos, a que acondicionemos nuestra vida, y Él sigue esperando, porque la misericordia de Dios es grande, pero el diablo anda como león rugiente, buscando borrar del libro de la vida a muchas personas. No dejes que ese león rugiente a través de ese león
nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Dan no aparece, la tribu de Dan no aparece. Luchemos para que nuestra vida no llegue a esas condiciones. Pongámonos en pie, mis amados hermanos.